Nosotros cuando vemos las imágenes, las pinturas de Cristo Jesús crucificado, los artistas ahí le han puesto un taparrabo al Hijo del Hombre, pero los romanos los colgaban desnudos de la cruz. Entonces dice el Espíritu de Profecía que Dios, compadecido por esto, trató de cubrir el cuerpo de su Hijo con tinieblas para que no se viera el escándalo al cual era sujeto el Hijo del Hombre, que entregaba su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero dice la Escritura que dos ladrones estaban colgados, uno al lado del otro de Cristo Jesús. Uno blasfemaba y decía, si tú eres el Cristo. Una cosa interesante, hermanos, que uno se da cuenta en este pasaje, es que ambos ladrones en la cruz eran niños que un día habían venido a la iglesia. Los dos. Ustedes a veces ven a los niñitos viniendo aquí, ¿verdad? Para la parte de los niños, la historia de los niños. Yo varias veces en mi vida, ya varios, debe ser ya cientos, madres que me han traído a sus hijitos en los brazos para que yo pueda hacer una oración por ellos. Pero esos dos ladrones en la cruz, los dos, un día habían sido niños en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque los dos conocían la Escritura. Si ustedes se dan cuenta por el texto bíblico, los dos conocían de Cristo Jesús, los dos sabían del Mesías. Y allí en sus momentos de última agonía, los dos tienen actitudes muy diferentes frente a Cristo Jesús, frente a la realidad de la muerte. Uno decidió seguir blasfemando a Dios hasta el final, pero el otro cambió. Y hoy día nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos ir al paraíso. Lamentablemente, una parte del pasaje que estamos leyendo, específicamente la parte del pasaje que se encuentra en San Lucas, capítulo 23, versículo 42. No quiero que cambien el PowerPoint. Dice ahí la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede leerse de diferentes formas, porque necesitamos entender lo que Cristo Jesús dijo. Necesitamos entender lo que Cristo Jesús dijo. El griego antiguo no tenía comas, era un idioma antiguo, no tenía comas ni signos de puntuación. Entonces, una frase puede tener significados muy diferentes solamente cambiando la ubicación de los signos de puntuación. Por ejemplo, miremos esta frase. Dice, Juanita, dijo el abuelito, tiene una falda muy bonita, ¿verdad? Pero no tiene signo de puntuación. Dice solamente, Juanita, dijo el abuelito, tiene una falda muy bonita. Esto podría tener dos diferentes significados. Podría tener un significado como este. El primero, Juanita, dijo el abuelito, tiene una falda muy bonita. ¿Qué estaría queriendo decir esa primera frase? Que Juanita tiene una falda muy linda, ¿verdad? Pero leamos la segunda frase. Es la misma, son las mismas palabras. Son las mismas palabras. Leamos la segunda frase. Dice, Juanita dijo, coma, el abuelito tiene una falda muy bonita. ¿Y ahora qué está diciendo esa misma frase? De que el abuelito vino con una falda. Miren, son las mismas palabras, pero dicen dos mensajes totalmente diferentes. Eso más o menos pasa con el texto que estamos leyendo. Nosotros podríamos en las Biblias, en la mayoría de las Biblias, por ejemplo, la New King James Version, dice así, y Jesús le dijo a él, a este ladrón bueno, ¿verdad? De cierto te digo a ti, que hoy día tú vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, esto ha hecho que muchos cristianos piensen de que, el cielo y el infierno existen. Porque allí en la cruz
Jesús le dijo al ladrón bueno que ese día los dos se iban a encontrar allí en el paraíso. Porque ¿qué pasó ese día? Ese día Cristo Jesús murió y el ladrón bueno también murió. Entonces hay mucha gente que dice, ven, esta es una prueba de que el cielo existe, ¿verdad? Y cuando uno se muere, uno se va derechito para el cielo o si no, para el infierno, o si no, al purgatorio. Hay gente que dice, este versículo dice, pero ese versículo también se podría leer de otra forma, con las mismas palabras. Jesús le pudo haber dicho, leamos así, y Jesús le dijo a él, de cierto te digo a ti hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaría queriendo decir Jesús con esa segunda frase? Le estaría queriendo decir, hoy día te estoy diciendo que vamos a estar en el paraíso. Lamentablemente algunas versiones en castellano, la Reina Valera entre ellas, le han añadido un "que" ahí a la mitad, que no está en el texto original. La New King James Version y la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, sí siguen fielmente al original y no le ponen ese "que" por allí. O sea, ¿qué es lo que Cristo Jesús le quiso decir? ¿Existe el cielo? ¿Le prometió Jesús a ese hombre de que ese día los dos se iban a encontrar en el cielo? ¿O qué cosa pasó allí? Vamos a entender un poquito lo que Cristo Jesús dijo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo podríamos leer? Porque hay varios hermanos que dicen, nosotros tenemos que leer así, no de esta forma. Pero hermanos, yo no puedo basar mi fe en donde se ubica una coma u otra coma. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Esos somos los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día basamos nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Cristo dijo realmente? ¿Qué es lo que Cristo dijo? Hablemos acerca del paraíso. Jesús le dijo a este hombre de que ese día ellos se iban a encontrar en el paraíso. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, el apóstol San Pablo va a relatar cuando él se fue al paraíso. Miren lo que dice el apóstol. Yo conozco un hombre en Cristo, 14 años atrás, no sé si en el cuerpo, no lo sé, o no sé si fuera del cuerpo, yo no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue llevado hacia el tercer cielo. San Pablo fue al tercer cielo. ¿Y qué más va a decir ahí la palabra? Y yo conozco a este hombre, dice el apóstol San Pablo. ¿Quién era ese hombre, de paso? Era el mismo apóstol San Pablo. Él está hablando de su propia experiencia. Y él dice, yo conozco a este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, Dios sabe. Él fue llevado hacia el paraíso y oyó palabras inexpresibles que no son posibles a un hombre pronunciar. ¿Dónde está el paraíso, hermanos? El apóstol va a decir, el paraíso está en el cielo. Él va a decir, el paraíso es el tercer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? El primer cielo en la palabra de Dios es el cielo que aparece en la creación, en Génesis capítulo 1. Dios separó los cielos, dice, los cielos donde vuelan los animalitos, donde vuelan las avecitas, donde están las nubes, es el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo según la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo cielo? El segundo cielo, hermanos, es el segundo cielo, por ejemplo, que aparece en Mateo capítulo 24, cuando tú lees las señales de la segunda venida de Cristo Jesús, y Cristo dice, el sol se oscurecerá, la luna se volverá roja como sangre antes del día del Señor. Ese cielo estelar, cuando las estrellas serán sacudidas, que aparece en Mateo capítulo 24 y 25, ese otro cielo, el cielo estelar, donde están las estrellas, donde están los planetas, ese es el segundo cielo. Sí. ¿Y el tercer cielo dónde es? El tercer cielo es donde está Dios. Es el paraíso de Dios. El paraíso es el tercer cielo. Ahora, Apocalipsis capítulo 2 nos va a decir más información acerca del paraíso. Nos va a decir Apocalipsis capítulo 2, dice el apóstol San Juan, el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A aquel que venza, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio ¿de qué? Del paraíso de Dios. ¿El paraíso dónde está entonces? Es el tercer cielo. Primera cosa, ¿qué hay en el paraíso? En el paraíso está el árbol de la vida de Dios. Allí está ese maravilloso árbol de la vida. Qué maravilloso será ese árbol, hermanos. Es una de las cosas que yo voy a querer ver cuando llegue al cielo, por la gracia de Dios. Quiero ver ese maravilloso árbol. Dice la hermana White que una parte del tronco está a un lado del río de la vida
y otro tronco sale de la otra parte de la otra orilla del río de la vida y se unen en la mitad del río de la vida y de ahí salen todo ese maravilloso árbol y las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones, dice la palabra de Dios, debe ser el árbol más bonito del universo. Pero allí en el paraíso de Dios está el árbol de la vida. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, mira lo que va a decir la palabra acerca del paraíso. Y dice, y él me mostró un río puro de agua del agua de la vida, el río del agua de la vida. ¿Qué más hay en el paraíso? Está el árbol de la vida, está el río de la vida, claro como un cristal que procede del trono del Dios y del Cordero. ¿Qué más hay ahí en el paraíso de Dios? En el paraíso de Dios está el trono de Dios. Ahí dice la palabra de Dios, ¿dice o no dice? El trono de Dios y del Cordero. ¿Quiénes están entonces en el paraíso de Dios? Está Dios mismo, está su trono, está Dios allí, está el Hijo, están sus tronos, está el paraíso maravilloso de Dios. Y dice, y en la mitad de sus calles, en uno y otro lado del río, había un árbol de la vida que llevaba 12 tribus, 12 frutos todo el año. Y vamos a volver entonces a ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Jesús fue al paraíso el día que se murió en la cruz? Esa es la buena pregunta que tenemos que hacernos en este punto. Porque de acuerdo a los pasajes que hemos leído, hay algunos cristianos que dicen que Jesús ese día se encontró con el ladrón bueno en el cielo. Pero los adventistas, que no creemos en eso precisamente, afirmamos de que no, de que Jesús le dijo de que iban a ir al paraíso sencillamente. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Vamos a la palabra de Dios. San Juan capítulo 20, versículo 16. ¿Qué pasa aquí? Cristo Jesús había resucitado de los muertos. Cristo Jesús había resucitado de los muertos. ¿Qué día era? ¿Alguien sabe qué día era? Era domingo. Cristo Jesús muere el viernes, descansa el sábado en la tumba y el día domingo resucita de los muertos. Y ese día bien tempranito, María Magdalena va a la tumba de Cristo Jesús y encuentra la tumba vacía. Encuentra la tumba vacía. ¿Y qué pasa? María piensa, lo han robado el cuerpo de Cristo Jesús. María rompe en llanto y de repente escucha una voz que dice, María, María, ¿dónde estás? Y María voltea y no distingue en la oscuridad y piensa que es el que cuida el cementerio. Y María le dice, Señor, si tú sabes dónde han puesto el cuerpo de mi maestro, por favor dímelo. Y otra vez escucha, María. Y vamos a ver lo que dice acá. Jesús le dice a ella, María, y ella volvió y lo miró y lo reconoció y le dijo, Maestro. Y Jesús le dijo a ella, no me toques todavía, porque todavía no he ascendido, ¿a dónde? A mi Padre. Pero anda, mis hermanos, y diles, estoy ascendiendo hoy en este momento a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El día domingo, Cristo Jesús se encuentra con María Magdalena en el cementerio. María lo quiere tocar y Jesús le dice, no me toques, ¿por qué? Porque todavía no he ido ¿a dónde? A mi Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el paraíso. En el paraíso está el trono de Dios. En el paraíso está el río de la vida. El paraíso es la casa de Dios. Es el tercer cielo. Cristo Jesús, 3 días después de muerto, al resucitar de los muertos, le dice a María Magdalena, todavía no he subido al cielo. Pero diré a los discípulos, hoy día asciendo al cielo a mi Padre. Anda y diles. ¿Y qué pasó? Cristo Jesús ese domingo ascendió a los cielos. ¿Ascendió solito o cómo fue? No ascendió solito. Hubo un montón de gente que resucitó juntamente con Cristo ese domingo temprano en la mañana, y Cristo ascendió con ellos, con todos ellos al cielo, dice el espíritu de profecía. Muchas de esas personas que resucitaron aquel día, domingo, eran aquellas personas que habían muerto por causa de la persecución, por dar el testimonio de Cristo Jesús. Muchos profetas que habían sido apedreados, a lo mejor Isaías,
probablemente otros grandes profetas de la antigüedad, resucitaron juntamente con Cristo Jesús, empezaron a aparecerse a un número de gente y le dijeron, Cristo Jesús ha resucitado de los muertos, nosotros hemos resucitado con Él. ¿Te imaginas la gente viendo a esa gente resucitada? Los grandes profetas de la antigüedad. ¿Quién sabe San Juan el Bautista? No lo sé yo, hermanos, pero San Juan el Bautista fue un mártir. ¿Quién sabe San Juan el Bautista también fue levantado de los muertos? Y la gente vio al poderoso Juan Bautista, ¿quién sabe, hermanos? Hablando de que Cristo Jesús había resucitado de los muertos, y poco tiempo después de que Cristo habla con María Magdalena, se eleva a los cielos con ese grupo selecto de sus hijos y se presenta ante sus padres con las primicias de los muertos, diciendo, hecho está. Y después volvió ese mismo día y se apareció a las mujeres que estaban volviendo. Eso fue muy rápido, hermanos. Y se apareció a los discípulos que volvían a su tierra. Y se apareció a los 12 después. Y se apareció muchas veces más, hasta 40 días después, ir al cielo, donde ahí intercede para un día volver por nosotros. Entonces, hermanos, es imposible de que ese texto se pueda leer de otra forma, porque el día viernes que Cristo Jesús muere, según sus propias palabras, Él no se fue al cielo. ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir al paraíso? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con este ladrón bueno? Porque hay dos caminos aquí que son bien claros. Está Cristo Jesús muriendo y hay dos personas que toman dos decisiones. Uno, los dos habían venido a la iglesia. Los dos eran niños que habían crecido escuchando la palabra de Dios. Los dos conocían del Mesías, los dos conocían de Cristo Jesús. Pero uno toma una decisión para perderse y el otro toma una decisión para salvarse y Jesús le dice, nos vamos a ver en el paraíso. ¿Tú quisieras vivir con esa certeza, con esa seguridad? Yo quisiera vivir con esa seguridad, con esa certeza. ¿Cómo hizo este hombre? Lo primero que hizo es que nosotros necesitamos contemplar, mirar a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en ese pasaje que hemos leído, pero el otro, dice, contestando, lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera tú temes a Dios? Hermanos, un policía hace años atrás me dijo algo muy interesante, un policía muy experimentado. Él me dice, cuando hay una balacera y un delincuente cae herido, nosotros los policías nos acercamos a ese delincuente que está moribundo allí con mucho cuidado. Porque un delincuente que ha sido herido mortalmente puede hacer dos cosas antes de morir. La primera cosa que puede hacer es tratar de llevarse a alguien más junto con él. Y está ahí herido, pero si se acerca a alguien lo va a tratar de matar. Si se acerca un policía va a tratar de matarlo. O sea, él sabe que está muerto, sabe que está perdido y no le importa. Va a seguir adelante su camino. Pero la otra opción, me dice él, es que va a tratar de estar en paz con Dios. Va a dar todo. Ya no quiere seguir corriendo. Este muchachito que estaba allí, que había ido de la iglesia, que quién sabe había cantado en el coro de la iglesia. Hermanos, ¿tú crees que es fácil que te crucifiquen? ¿Qué tienen que hacer para crucificarte? Primero te tienen que azotar. Te tienen que agarrar y contra tu voluntad te amarran contra un palo. Él era un asesino. Y pobrecito, ¿cómo habrá sido su vida? Yo se me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido la vida de este muchacho? Venía a la iglesia con su mamá. Pero a lo mejor un día empezó a juntarse con malas amistades, con malos amigos, o peor. Empezó a sufrir porque su hogar se vino abajo, su hogar se partió, su hogar se destruyó. Algo empezó a pasar. A lo mejor empezó a crecer resentimiento en su corazón, yo no sé. Pero un día se alejó de la iglesia. ¿Y por qué la gente se aleja de la iglesia? Muchas veces es por falta de amor. Porque los tratamos mal.
porque no los comprendemos. ¿Por qué se van los jóvenes de la iglesia? Porque estamos separados, mandamos un mensaje que está separado de ellos. Y se empezó a resentir, no sé, empezó a andar con malos amigos, empezó a hacer fechorías, y un día robó a alguien, se habrá sentido muy mal, pero después empezó a robar y empezó a robar. Y un día asaltó a alguien, quién sabe lo descubrieron, y para tratar de defenderse terminó matando a alguien. Y se volvió un asesino, un peligro para la sociedad. Hasta que un día lo atraparon, lo condenaron a muerte y lo clavaron en la cruz. La muerte más horrible. Y él allí, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías tú cuando viene un policía, un soldado y te agarra tu mano y te clava? ¿Tú estarías con ganas de bendecirlo? ¿Le dirías que pase un buen día? Si eres un delincuente, ¿qué le dirías? Ah, este hombre le habrá dicho todas las palabras soeces que se le habrá ocurrido en ese momento. Lo habrá maldecido 3000 veces a todos los que le hacían eso. Su corazón estaba lleno de odio. Estaba resentido con su familia, estaba resentido con la iglesia, estaba resentido con la sociedad. Estaba lleno de odio contra todos ellos. Clavado allí, desnudo, colgado allí frente a todo el mundo. Para ese hombre había llegado a su final. Pero él entonces mira al que estaba a su costado. ¿Y qué es lo que ve? Hermanos, el rostro de Cristo es algo especial. Yo siempre digo, ¿no? Es bien raro que venga alguien y te diga, te mira y te diga, sígueme, y tú te paras y le decías, porque la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice eso, que Jesús se acercaba a alguien y le decía, sígueme, y la gente lo seguía. Así que ahí hay algo más que las palabras. Porque si alguien me dice, sígueme, yo no lo voy a seguir. Había algo en el rostro de Cristo Jesús. Había una paz en ese rostro. Dice la palabra de Dios, Moisés estuvo muy cerca a Dios. Dice que la gente no lo podía ver mucho a Moisés. ¿Por qué? Porque su rostro brillaba. Yo no sé si el rostro de Cristo brillaba, pero era algo muy especial. Y cuando Cristo Jesús te miraba, dice la gente se asustaba porque la gente se daba cuenta que Jesús estaba leyendo su corazón. Allí en la cruz, este hombre desesperado, lleno de odio, lleno de ira, mira y empieza a ver algo que estaba totalmente diferente a lo que él había visto. Y allí en su cabecita, yo imagino, empiezan a pasar por su mente todo lo que él había aprendido en la iglesia. Todas las escrituras que él había leído, las profecías que él había leído acerca del Mesías, porque los judíos esperaban al Mesías. Y ahí empezó, y es por eso que él, por ese pan que estaba en su mente, pan espiritual, que en ese momento terrible le empieza a hablar todo lo que dijo. Mamás que me están escuchando, ¿cómo hacer que tu hijo se salve? Tú no lo puedes forzar que venga a la iglesia. Pero sí puedes seguirle sembrando todos los días de tu vida amor a ese hijo. Sí puedes orar todos los días de tu vida por él y sembrarle la palabra de Dios todos los días en su cabecita, de 1000 formas. Si tu hijo está chiquito, bienaventurada eres. Tienes años para hacer eso, pero si no has podido, o si lo has hecho, pero ahora, aparentemente eso que tú has hecho no está dando fruto, tienes que tener fe. Y si no estás viviendo bien, hay que arrepentirse de nuestros pecados. Hay que buscar al Señor. Un hijo puede decir, mi padre se equivocó. Pero también el hijo puede llegar un momento de decir, mi padre se arrepintió. Si no estás andando bien en tu vida, es bueno decir, arrepentirte pues. Y que tu hijo un día diga, mi padre anduvo mal, pero un día paró. Mi madre andaba mal, pero un día paró. Y ahora está buscando a Dios, ahora tiene el corazón lleno de amor.
Hermano, yo he estado en iglesias que ancianos le han tenido que pedir perdón a sus hijos. Porque a veces los pastores, a veces no tratamos bien a mis hijos saben, yo no soy perfecto. Tengo un montón de defectos. Pero trato de hacer lo mejor que puedo. Este hombre ahí colgado en la cruz del Calvario miró a Cristo Jesús. Él sabía las profecías, él sabía que el tiempo estaba cerca. Y ahí en la cruz, hermanos, todo eso que había sembrado en su corazón, sus mamás, Dios, el Espíritu Santo, empezó a crecer. Y este ladrón en la cruz, este que está acá, no podría tener ese rostro, no podría tener esa mirada, no podría tener esa paz en su corazón y en su cara, si no fuera el mismo Mesías que está aquí dando su vida por mí en este momento en la cruz del Calvario. Y por eso le dice, ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás acá ahora, muriéndote igual que yo? Nosotros sufrimos justamente, pero este hombre no ha hecho nada malo, él es inocente. El apóstol San Pablo va a decir algo muy bonito. Que la única forma en la cual nosotros podemos cambiar en esta vida, ¿tú quieres cambiar? ¿Cuántos aquí quisieran cambiar? ¿Cuántos aquí quisieran ser buenos cristianos? ¿Cuántos aquí quisieran tener la seguridad de ir al paraíso de Dios? Bueno, el apóstol San Pablo va a decir que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer, dice, el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Entonces nosotros, con la cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen por la gloria, de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. El primer paso para cambiar es empezar a ver a Cristo Jesús cada día. El primer paso para cambiar es contemplar a Cristo Jesús en el corazón. Contemplarlo en la Santa Biblia todos los días. Decirle, Señor Jesús, yo quiero cambiar, yo quiero aprender de ti. No solamente orar, leer, acercarnos a Cristo Jesús, acercarnos a su rostro. Ese es el primer paso para llegar al paraíso. Para llegar al paraíso. El segundo paso que tomó este ladrón allí en la cruz es que él no solamente miró, él no solamente se convenció de que ese que estaba allí era Cristo Jesús, él empezó a creer en él. Y hermanos, es fácil ver. El apóstol Santiago va a decir, hasta los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios han estado allí en el cielo. Ellos han visto la gloria de Dios. Yo creo que si hay una persona más convencida de que Jesús es Dios, son los demonios. Ellos han visto. Están convencidos. Pero no creen. Y el segundo paso para llegar al paraíso es no solamente mirar, no solamente estar convencido, sino empezar a creer que Jesús, ¿qué cosa es? Que Jesús es dos cosas, Dios y nuestro Salvador. Dice la palabra, el ladrón le dice, ni siquiera tú temes a Dios, le llama a Jesús Dios. Allí, hermanos, el ladrón estaba viendo a Dios. Más todavía le dice este ladrón, Señor, hágate de mí. Qué cosa bonita. Señor, ¿sabes lo que quiere? El ladrón le está diciendo, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Mesías que había de venir. Acuérdate de mí. Qué palabras más terribles. Esta es la palabra más profunda de todo ese pasaje. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. El ladrón vio a Jesús como Dios, el ladrón vio a Jesús como Rey. El ladrón vio la cruz allí clavada y dijo, este es el trono del Rey que tenía que venir. El ladrón vio las espinas en su cabeza y dijo, esta es la corona del Rey que vino a salvarnos a este mundo. El ladrón vio los clavos que traspasaban las manos de Cristo Jesús. Y dijo, ahí está el cetro de la autoridad de este Rey que vino a salvar al mundo entero. Él es el Mesías.
Él es el Hijo de Dios y nosotros lo estamos matando. Y él creyó. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Hermanos, es importante que nosotros creamos que Jesús es Dios. Y alguno dirá, pastor, eso es sencillo. Yo sé que... ¿Tú crees que Jesús es Dios? Porque si nosotros creemos que Jesús es Dios, Dios es alguien que puede hacer cosas que el hombre no hace. ¿Verdad? Si no, no sería Dios. ¿Y qué cosas el hombre no puede hacer? El hombre puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y ahora que viene en el highway, uno pasa por esos impresionantes puentes y cosas y ve unos edificios, y ahora llegando acá, ¿no? Están construyendo unos edificios enormes aquí en esta zona, en Orange County. La gloria del hombre, el hombre puede hacer muchas cosas, pero hay cosas que el hombre no puede hacer. El dinero te puede comprar casas, pero el dinero no te da una familia. El dinero puede hacer que tú compres gente para placer, pero el dinero no te puede dar una esposa que te ama, que te quiere, o un esposo que te ama, te quiere. El dinero no te puede dar armonía en el hogar. Esas son cosas que solamente Dios puede hacer. Pero nosotros tenemos que creer que Jesús es Dios. Solamente Dios puede darnos paz en el corazón. Solamente Dios puede cambiar nuestro carácter. Solamente Dios puede perdonarnos nuestros pecados. Tenemos que empezar a creer que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Salvador. Salvador significa tú te estás muriendo, te estás ahogando y viene alguien y te salva. O sea, Salvador, creer en Jesús como tu Salvador quiere decir que tú no solamente crees que Jesús tiene el poder, sino que Jesús tiene el poder para salvarte a ti. Jesús tiene el poder para darte esa mano, para sacarte de esa situación en la cual estás. Eso es creer en Jesús como Dios y tu Salvador. Y él dice, acuérdate de mí. Ya no tenía nada más allí que dar. Y le dice Jesús, acuérdate de mí. Esto es todo lo que hay, Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay gente que dice, no, él se encontró el mismo día en el paraíso con Dios. Pero este hombre tenía la teología bien clara. Porque le dice a Jesús, ¿acaso le dice, Señor, acuérdate de mí hoy día en el paraíso, cuando nos encontremos ahí? ¿Eso le dice? No. Él era un adventista. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un día vas a venir. Acuérdate de mí ese día. Y Jesús lo vio. Y Jesús le aseguró de que ese día él iba a encontrarse con él. Y que un día iba a estar con él en el paraíso de Dios. Y la tercera cosa que uno tiene que hacer, si uno quiere ir al paraíso, es perseverar en Cristo Jesús. No solamente estar convencido, no solamente mirar a Cristo, no solamente es creer en Él, sino perseverar en Cristo Jesús. Mira lo que dice el ladrón. Nosotros estamos recibiendo la recompensa de nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. Ahí en la cruz, Él reconoce. Él confiesa. Nosotros hemos hecho cosas malas. Por eso estamos acá a punto de morir. Él no ha hecho nada. Hermano, una de las cosas importantes que tú tienes que aprender en esta vida es a confesar todos los días tus pecados ante Dios. Porque pecamos. ¿Pecamos o no pecamos? Pecamos bastante. Y a veces otras personas pueden pensar, él es bien bueno, él debe estar bien cerca al cielo, pero la hermana Joa dice, la persona que está más cerca a la cruz, la persona que está más cerca al cielo, es más consciente de su propia pecaminosidad. ¿Cuánto nos falta?
Por eso necesitamos confesar todos los días, todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestro consciente, porque pecamos hasta inconscientemente. Martín Lutero iba a decir, sudamos pecado. Tenemos que confesarle nuestras faltas a Dios, reconocer y finalmente perseverar en Cristo Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Y las tinieblas cubrieron todo. Y el hombre que estaba ahí colgado en la cruz del Calvario empezó a ver cómo Cristo Jesús empezaba a decir sus últimas palabras, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El pobre ladrón en la cruz contempló cuando en ese mismo momento hubo un tremendo terremoto. Y Cristo Jesús, inclinando su cabeza, muere. Y el ladrón en la cruz estaba ahí contemplando todo eso. El ladrón en la cruz contempló cómo el soldado romano se acercaba con la lanza y le clavó un lanzazo ahí al corazón de Cristo Jesús. Y el ladrón estaba allí colgado diciendo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y después, era viernes de tarde, ya iba a ser sábado. Y los rabinos en el templo habían dicho, no, el sábado no pueden dos hombres estar colgados en la cruz vivos. Es el descanso del Señor. Rómpanle las piernas. Y después de que Cristo Jesús muere y le clavan el costado, el ladrón bueno ve cómo los soldados romanos con enormes martillos, ¿verdad? Se acercan al primer ladrón y le rompen las piernas para que el ladrón se muera con hemorragias internas. Y después ve cómo le hacen eso. Y ve cómo los soldados romanos le rompen las piernas también a él. Pero ¿qué seguía diciendo él? ¿Cuál fue su última oración? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo para bautizarse. Hay gente que dice, ¿no? Si no te bautizas no vas a entrar en el reino. Él no tuvo tiempo. No tuvo tiempo para bajar de la cruz, para demostrar que su vida había cambiado. No pudo hacer muchas cosas. Pero él perseveró en Cristo Jesús hasta el final. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque es la forma como nosotros vamos a llegar al cielo. ¿Quieres ir al paraíso de Dios? Contempla a Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesús como Dios y tu Salvador. Persevera en Él hasta el final. Y un día, con toda seguridad te digo, nos encontraremos con Cristo Jesús en el paraíso de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios nos acompañe.